Sí, usted ya lo ve en pantalla, Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática, senador por la región de Valparaíso, está con nosotros, como ya se ha tornado habitual. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está, Carlos? Muy bien, gracias por el contacto. Oiga, me adelanto porque tengo intenciones de llevarlo y le voy a preguntar francamente, ¿faltó, sobró, hay legado en la última cuenta pública y en el mensaje del presidente Piñera, el último, en su mandato, en su segundo mandato? Pero quería preguntarle, ¿se trabaja este sábado también en el Senado? Sí, nos van a citar sábado, domingo y probablemente el lunes para terminar de tramitar los proyectos de mínimos comunes, el ingreso familiar de emergencia, el proyecto de pymes y lo de salario mínimo también. Entonces, estábamos esperando que llegaran los proyectos, todavía no estaban listos de las comisiones de Hacienda o de la Cámara, y por lo tanto vamos a tener sesiones extraordinarias el fin de semana y probablemente el lunes antes de la semana distrital, porque en Claro. muchas regiones de Chile los senadores van a estar en función de la segunda vuelta de gobernadores. Acá en la región, como ganó Rodrigo Mundaca en primera vuelta, no tenemos ese desafío, pero la mayoría de los senadores van a estar en sus regiones en trabajo distrital y electoral. No, además que la ciudadanía espera ya definitivamente contar con los recursos. Absolutamente, por eso el sentido de urgencia, tramitarlo en poco tiempo, lo antes posible, porque el IFE ya se pagaría en junio, a final de mes, ya se pagó mayo y la gente está esperando un aumento de monto y que sea efectivamente por sobre la línea de la pobreza y universal. Y lo mismo las pymes, había una negociación ahí para que reciban más apoyo directo, distintas fuentes de financiamiento, porque efectivamente las micro y pequeñas empresas han quedado fuera de las ayudas del FOGAPE o de otros tipos de instrumentos del Estado. Bien, pues vamos. Lo llevo entonces al mensaje presidencial. ¿Cuál fue su sensación? ¿Qué le dejó en boca ahí? ¿Ah? Sí, la verdad es que no había mucha expectativa con la última cuenta pública, entre broma, medio en broma, medio en serio, qué bueno que fue la última cuenta pública, un gobierno que se nos ha hecho largo, ¿no? Eterno, con muchos conflictos y esperemos ya que haya un cambio de ciclo hacia un gobierno constituyente, más transformador. Pero en términos de la cuenta pública, y yo creo que hacer la reflexión de cuáles van a ser los legados del gobierno de Piñera una vez que entregue en marzo la banda presidencial, en mi caso espero que sea a Gabriel Boric, ¿no? Del Frente Amplio, bueno, veremos eso, la gente lo definirá, pero uno dice, a ver, el Chile de Piñera, en el periodo de Piñera, va a ser un Chile más desigual, es decir, las desigualdades que ya eran brutales antes del inicio, digamos, de su mandato, todo lo que llevó el malestar al estallido social. Hoy día, post estallido social, post pandemia, en estos 4 años de Piñera, el país va a ser más desigual. Es decir, el pequeño grupo de personas de alto patrimonio, de súper ricos que llamamos, entre los cuales se encuentra el propio presidente Piñera, aumenta su patrimonio, aumenta su riqueza en un contexto donde la mayoría del pueblo de Chile y de las familias se empobrecen. Ese va a ser un legado y un legado bastante estructural del cual hay que hacerse cargo, porque esa desigualdad es insostenible, esa desigualdad afecta y amenaza la cohesión social, genera caldos de cultivo para malestar social, para nuevos estallidos, amenaza la calidad de nuestra democracia también. Por lo tanto, ese es uno de los legados que creo yo va a dejar el gobierno de Piñera. Lamentablemente un gobierno que se orientó mucho a la lógica economicista y a enriquecer o favorecer los intereses de los súper ricos. Otro legado tiene que ver con la pandemia y la gestión de la pandemia, muy confusa, muy contradictoria, no haciéndole caso a la comunidad científica, al colegio médico, con evidentes contradicciones, y pareciera ser escuchando más al mundo económico, poniendo por sobre la salud de la población los intereses económicos, con señales muy confusas y contradictorias como este carnet de movilidad, abrir parques, mall, el Fantasilandia, etcétera, y poniendo solo el acento en la expectativa de la vacunación, que sabemos hay incertidumbre respecto a los efectos de las nuevas variantes, etcétera. Entonces ahí claramente es una gestión de la pandemia con muchos costos sanitarios, sociales y económicos también para las familias en Chile. Sí, Y un perdón, tercer legado, porque diría el yo, tema del éxito de la vacunación no está en duda. De hecho, no ha está en sido duda. mirado en nuestro país como una excepción incluso, y además por el tamaño. El tema está en que no hay razón o no se explica el proceso efectivo de vacunación, de inoculación, versus el alto número de contagios.
Efectivamente, la vacunación no está en duda, un esfuerzo que ha hecho el Estado, la compra de vacunas, la gestión de las vacunas, la implementación a nivel de la atención primaria de salud. En eso, muy bien. El punto es que toda la comunidad científica dijo no hay que poner el acento, la expectativa exitista en las vacunas, sino que hay que reforzar trazabilidad. Si usted va a decretar cuarentenas, esas cuarentenas tienen que ser efectivas. Eso implica que llegue con ayudas económicas a las familias a tiempo, no tarde, que sean suficientes, no cuarentenas largas. Hay un montón de aspectos de la gestión de la pandemia que no puedes poner solo las fichas, digamos, en la vacunación. Y un tercer legado, diría yo, que es muy, muy importante, que es la crisis de derechos humanos. Es decir, este gobierno ha tenido la crisis más grave de violación a los derechos humanos en democracia, y eso implica todos unos desafíos en términos de verdad, justicia, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Y como ha dicho el director del INDH, yo comparto esa mirada, Chile hoy día está más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia. ¿Puedo preguntarle si destaca algo del segundo periodo de gestión del presidente Piñera? A ver, y de los anuncios también en materia de la última cuenta, el ponerle urgencia a un proyecto que lleva mucho tiempo en el Parlamento como el matrimonio igualitario, me parece que es algo positivo. No Que es un sacó proyecto de roncha en su Piñera, sector. sacó roncha en su sector, es algo improvisado, no estaba en el documento, es algo que viene del gobierno anterior, es una moción parlamentaria que lleva mucho tiempo y que la derecha ha torpedeado. Entonces hoy día se supone que va a facilitar eso, le pone urgencia y estarán los votos. Me parece importante aquello. También el anuncio sobre la unidad especializada en fiscalía para casos de violación a los derechos humanos. Llegamos tarde, pero es parte de la deuda que hay en términos de verdad, justicia, reparación a las víctimas. Son cosas que yo destacaría. Pero no sé si mucho más, la verdad. Yo creo que yo soy muy crítico de la gestión de este gobierno. Habría que analizar algunos otros aspectos, pero por ejemplo el hecho de que el gobierno de Piñera no haya firmado Escazú, el Tratado de Escazú de protección del medio ambiente, a pesar de haber sido organizador de la COP25, que iba a ser en Chile, terminó siendo en Madrid finalmente por el estallido social, pero claramente hay una disociación entre el discurso de protección al medio ambiente de Piñera y ese liderazgo internacional que en algún momento quiso, y no firmar el tratado más moderno que hay a nivel internacional en materia medioambiental, de defensa también de los defensores ambientales, de derechos ambientales, y eso es una contradicción evidente. Senador, ya estamos concluyendo la entrevista, esta conversación. ¿Qué nota le coloca al primer gobierno del presidente Piñera? Estoy hablando del primero para que me dé la del segundo también. El primero yo diría que está ahí apenas en el cerca del 4, digamos, ¿no? Como en nota 4 apenita, y el segundo claramente reprueba, o sea, ¿Reprobado? sí, reprobado absolutamente. No sé si le da para el 3, por poner la nota de 1 a 7, digamos, ¿no? Pero reprobado claramente. Yo creo que, y la gente lo percibe, la gente, yo creo que el castigo que sufrió la derecha electoralmente tiene que ver con la gestión de este gobierno de Piñera. Se habla del desgobierno o un mal gobierno. Yo creo que eso efectivamente le ha hecho mal a Chile. Bueno, nos estaremos viendo como ha sido en los últimos días, senador, para analizar, y me imagino la pandemia nos sigue cruzando, por lo tanto, de ello vamos a continuar hablando en las próximas entrevistas. Desearle un buen fin de semana con trabajo, así es que a hacerlo por todas y todos quienes tanto necesitan en estos momentos tan difíciles. Ahí estaremos. No, muchas gracias y encantado de volver a conversar con Quinta Visión. Que estén muy bien.